Ryanair ha suspendido 34 vuelos con salida o llegada a Andalucía debido a la huelga de tripulantes de España, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia y Alemania. En todo el país el número de cancelaciones se elevan a más de 80. Los usuarios se quejan de la falta de información y los trabajadores denuncian que la empresa se niega a negociar. Lo que ponía en el mail es que los trabajadores estaban descontrolados, haciendo fuerza descontrolada y que no podían volar los aviones. Es una vergüenza que nadie le pare los pies a esta gente, que lo único que saben es ejercer matonismo laboral, porque es lo único que saben hacer, y eso hay que pararlo. Muy buenas tardes. Es ya la séptima huelga de Ryanair y hay 15.000 personas en toda España que se han visto afectadas. Otro conflicto abierto es el que mantienen el sector del taxi y los VTC. Hoy el Gobierno ha tomado cartas en el asunto, Rocío. Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un decreto por el que transfiere a las autonomías la regulación de los vehículos de transporte con conductor. Tendrán 4 años para adaptarse a esta nueva normativa. De esa forma, las empresas de VTC deberán contar con una segunda licencia autonómica o municipal para poder seguir operando. Tras esta moratoria, las autorizaciones estatales servirán solo para servicios interurbanos. Con este decreto, el Gobierno traslada el conflicto que enfrenta al sector del taxi y al de los VTC a las comunidades autónomas. ¿Qué pasará en estos 4 años? Pues tendrán que ajustarse a la regulación autonómica y, por lo tanto, si quieren trabajar en el ámbito urbano tendrán que sacar una licencia de la comunidad autónoma, pero en ningún caso perderán su autorización estatal. Esta iniciativa no ha gustado mucho al Gobierno andaluz. Considera que la concesión de licencias de VTC debería ser solo competencia del Ejecutivo Central. La legislación que regula las VTC actuales son de ámbito estatal y lo que tiene que hacer el Gobierno es poner en lo alto de la mesa medidas que efectivamente vayan en la dirección de facilitar que eso, que son dos sectores del transporte que entre sí compiten o complementan su función en términos de servicio a los ciudadanos, lo hagan de forma equilibrada. Y tras esa reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha cerrado filas en torno a los 2 ministros que están en el ojo del huracán mediático. Nos referimos a la de Justicia, Dolores Delgado, y al titular de Ciencia, Pedro Duque. Isabel Celaá ha denunciado una campaña de acoso para bloquear al Ejecutivo. Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal, que no político, a los miembros del Gobierno. Este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente. La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en un vertedero de Gádor, en Almería. Sus restos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de la capital almeriense, donde se le practicará la autopsia. La alcaldesa de Gádor ha descartado que haya desaparecido ningún vecino de su municipio. Y después de una semana con 5 asesinatos machistas, desde el Tribunal Supremo llega una sentencia que recoge por primera vez el agravante de género en una condena. El alto tribunal eleva de 5 a 6 años y medio de prisión la pena a un hombre que le quitó el móvil, acuchilló e intentó asfixiar a su pareja. Considera acreditado el intento de dominación del agresor. Esta sentencia marca la pauta para el resto de casos. Un tsunami ha azotado el norte de la isla indonesia de Celebes tras producirse un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. El tsunami ha golpeado la ciudad de Palu, a unos 80 kilómetros al sur del epicentro. Las olas han llegado a alcanzar los 2 metros de altura. Indonesia sufrió otro fuerte tsunami en 2004. Mañana tendremos una jornada estable y soleada con menos levantes del que hemos tenido ayer y hoy. El viento del este dejará alguna racha intensa por la mañana, pero luego irá amainando. Habrá también intervalos nubosos por la mañana en el estrecho. Las temperaturas se mantendrán igual. Hoy se celebra la Noche de los Investigadores. 300 ciudades europeas, entre ellas las 8 provincias andaluzas, acercan hoy la ciencia a la calle. En Córdoba, los primeros en tomar el testigo han sido los más jóvenes.
de izquierda, si te mandan izquierda pasando por encima del rubio, te pisan la cabeza. Caballeros legionarios, de nuestro con el gorrillo en la mano izquierda y el brazo en alto, repetir conmigo. Son imágenes de un desternillante y surrealista corto sobre unos exlegionarios que se reúnen cada domingo en un antiguo cuartel. Con él se inaugura esta noche el Festival Alcances de Cádiz, un certamen que celebra su medio siglo batiendo récords. Se han presentado 360 cintas y de las 33 seleccionadas, 20 están dirigidas por mujeres. Es izquierda. El desarrollo y el crecimiento de un país está fuertemente ligado al emprendimiento, a la investigación y a las nuevas tecnologías. Sin ello, el estancamiento de la sociedad es imparable. Hoy estrenamos nuestra mesa de innovación en la que hablaremos de todo esto con dos expertos. Nos acompañan Agustín Madariaga, compañero periodista de esta casa, además de científico de datos, psicólogo y economista. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Juan Jesús Velazco, que es coordinador del Cubo Andalucía Open Future. Bienvenidos a los dos. Muy buenas. Bueno, en principio queremos saber, Andalucía, ¿cómo se encuentra en cuanto a innovación? ¿En qué situación está? Bueno, en principio hay muchísimo talento, hay muchísima gente trabajando en cosas innovadoras, hay muchísima innovación y hay muchas empresas, de lo que luego hablaremos, que trabajan fuera en temas punteros incluso, que están trabajando en Londres, en California, en temas de alto nivel, ¿no? El tema fundamental aquí ya no es tanto cuánto talento hay, sino cuánto mercado hay aquí para esa innovación. Y ese es uno de los grandes problemas que hay que resolver, pero si te parece lo vamos desarrollando. Vamos a ir desarrollándolo. O sea, un primer análisis, Juan Jesús. Hay mucha innovación en Andalucía y afortunadamente cada vez más, ¿no? O sea, hay empresas que tenemos muy cerca y que muchas veces ni siquiera tenemos en el radar o no sabemos que existen y están siendo proveedoras de servicios de Microsoft, Amazon y desde Sevilla, por ejemplo, prestan servicio a clientes de todo el mundo, ¿no? Sí que es verdad que aún nos queda camino por recorrer, ¿no? Si comparamos con los tres principales polos de inversión y de concentración de compañías tecnológicas en España, ¿no? Como son Barcelona, Madrid, Valencia, aún nos queda un saltito que dar, ¿no? Lo que ocurre es que quizás ese aspecto innovador de Andalucía es el que menos se conoce, desgraciadamente, ¿no? Sí, es verdad, pero también porque históricamente nuestro tejido productivo está muy asociado a servicios, el sector turismo tiene mucha componente en nuestra economía, agroalimentario. Sin embargo, cada vez vemos más tecnología e innovación aplicada precisamente a estos sectores, ¿no? Que para ser más productivos se apoyan en la tecnología, ¿no? Y ahí sí que tenemos una oportunidad muy interesante. Agustín, acabas de hablar de los talentos. Está claro que aquí en Andalucía hay talento, pero ¿hay mercado para ello? Claro, ese es uno de los grandes problemas, porque el primer problema que tenemos, y es un dato clarísimo, hay en Andalucía 501.458 empresas según el último directorio de empresas de 2017. 501.097 son pymes y solo 361 tienen más de 250 empleados. Entonces, claro, para determinadas... Hay como una imagen de que la innovación y la tecnología solo es para grandes empresas, lo que no es cierto, porque una de las grandes revoluciones del siglo XXI es la democratización de la tecnología. Se puede conseguir tecnología e innovación a precios bajos. El problema es que cuando realmente es innovador todavía no hay un coste bajo. Y ahí tienes que buscar el mercado fuera, porque evidentemente aquí nadie se puede gastar ese dinero. Por el tamaño de la empresa, no porque no esté interesado culturalmente o no le parezca una novedad a poner en su empresa, sino porque realmente no puede afrontarla hasta que no se democratiza el precio porque hay mucha demanda y se puede producir y por tanto repartir los costes, evidentemente se produce ese problema. Y esa es una de las razones por las que muchas empresas andaluzas trabajan, digamos, en silencio, porque están trabajando en Nueva York o en California o en Londres, o para Amazon, o para Microsoft, o para Cisco, que es un gigante tecnológico, y aquí no lo sabe nadie. Sí, sí, y bajando precisamente a lo concreto, a esos casos concretos, hay proyectos que han sacado adelante jóvenes emprendedores, por ejemplo los de Córdoba, que han tenido que llevarse esa empresa fuera de aquí, fuera de Andalucía. Bueno, siguen teniendo sede en Córdoba, pero sí. Audience, que es una de las grandes empresas de monitorización de redes sociales, tiene sede en Córdoba, Londres y California. Por ejemplo, esa empresa
sirve información a productoras de Hollywood sobre los gustos de los consumidores para crear series de televisión y películas. Porque hacen estudio de audiencia. Hacen estudio de lo que la gente habla en Internet y cómo se aplica esas conversaciones sociales a la creación de productos o a la publicidad. Otro que hicieron, por ejemplo, es sobre las chicas que eran fan de Ariana Grande. Y descubrieron que no había que gastar publicidad para venderles camisetas, que su forma de recomendarse era social. Si una amiga mía le ha gustado, yo lo compro. Entonces, imagínate para la empresa que estaba contratando audiencias cuánto dinero supone eso. Y están trabajando a ese nivel, están trabajando a nivel de productoras de Hollywood y grandes cadenas de moda. En Londres y en California, y también en Córdoba, tienen parte. Esta casa, por ejemplo, trabaja con Audience. Quiero decir, lo que pasa es que es algo impalpable. O sea, como estamos acostumbrados culturalmente al sector servicios, a que ahí está el gran almacén, la tienda o el hotel o la fábrica, igual es un pequeño reducto en una oficina, pero están trabajando para medio mundo y creando un valor añadido tremendo. Juan Jesús, ¿y qué se podría hacer para que esos talentos se queden aquí en Andalucía? ¿Abrir mercados, abrir nuevas vías? A ver, ahí cada vez son más las empresas que afortunadamente se quedan en Andalucía porque ven que desde aquí pueden tener una escala global, ¿no? Sí que es verdad que cuando necesitan financiarse para encarar una fase de crecimiento muchas veces se tienen que ir fuera porque ese capital está muy concentrado en las 3 ciudades que mencionaba, ¿no? En Madrid, Barcelona, en Valencia, en Londres, en Berlín, ¿no? Esa parte de atracción de capital es importante. También es verdad que nuestro propio entorno tiene que ser capaz también de dar el salto y adquirir tecnología cercana. Hay una frase que se dice mucho en el mundo de la innovación abierta, cuando una gran compañía recurre precisamente a una startup, una empresa innovadora, para apoyarse en su velocidad y en su agilidad para comprar tecnología, que es hacer bailar al elefante con la gacela, ¿no? El elefante es esa gran empresa que por sus procedimientos es lenta y le cuesta mucho innovar y tomar decisiones, y sin embargo una empresa innovadora sí que es mucho más rápida en detectar una necesidad de mercado, ¿no? Hemos dicho que eres el coordinador del Cubo. Andalucía Open Future está en Sevilla, en la isla de la Cartuja, en el Parque Tecnológico. Es un centro que, bueno, ofrece espacios a emprendedores para que puedan desarrollar sus proyectos. Supongo que habrán presentado muchísimos. ¿Cuáles han sido los más interesantes? Llevamos ya 4 años desde que arrancamos el programa entre la Consejería de Empleo, que además es la organización a la que pertenezco a través de Sandetel, y Telefónica, y en este tiempo han pasado por el espacio 64 compañías, 64 startups, de las cuales pues un 75% sigue funcionando, y han pasado empresas como Mission Box, que fue una empresa de Granada que se ha trasladado aquí a Sevilla y es el partner logístico de referencia de gigantes del reparto de comida a domicilio como Justic, es un especialista en logística de última milla. Compañías como Bichecking, que es una compañía sevillana que se dedica a la transformación digital del sector hotelero y es el partner de NH, por ejemplo, en cerraduras que se abren con el móvil para hacer un check-in rápido. ¿Qué más que hemos tenido? Pues 64 te da mucho margen, ¿no? MyFisper fue una de las primeras compañías que tuvimos que empezó a hacer negocios precisamente con Telefónica. Hay empresas que seguramente en breve empezarán a dar que hablar, sobre todo las del sector salud, por ejemplo Healthing, una compañía que ha sido capaz de integrar profesionales de la salud y tecnólogos para mejorar los tratamientos de rehabilitación de pacientes con lesiones de manos a través de, por ejemplo, de tablets. O sea que poco a poco a través del programa de aceleración también hemos podido acercar a esas empresas a sus primeros clientes, ¿no? Que al final es el salto importante que tienen que dar. Hablabas antes, Agustín, de esas grandes empresas desconocidas que existe en Andalucía y quizás por eso nuestra tierra no tiene pues esa imagen de comunidad innovadora, sino que se potencia más otro tipo de aspectos y de motores económicos más que el tecnológico, pero a verlas, haylas, ¿no? Claro, es que el tema es más la visibilidad que la existencia, ¿no? Haylas y muchas. Por ejemplo, aquí, a 150 metros, estaba la sede de una empresa que trabaja con Cisco. Intelimen.
Intellimen. Es una empresa que ahora Cisco estamos hablando que es una gran gigante tecnológica. Es la Champions League de la tecnología, ¿no? Está trabajando al máximo nivel. Y se han tenido que ir a Londres porque los inversores eran británicos y querían que la sede estuviera en Londres. Pero están ahí. Y salieron de un grupo de estudio de investigación de la Universidad de Sevilla. En las universidades está haciendo un trabajo excelente. El problema es que, primero, esto no es un trabajo que tenga efectos inmediatos. Hay gente que trabaja muchos años y mucha gente que no llega al fin, porque tiene un embudo en el que se va depurando y salen cosas y algunas fallan. Precisamente en el fallo está posiblemente el germen de la siguiente vez que acertará, ¿no? Entonces, hay muchísimas que están trabajando en la sombra, en un grupo de estudio en la universidad, en otros centros de Andalucía Open Future, como en Almería, o en Córdoba, o en Cádiz, en la Universidad de Málaga, en UMA Bailín, que está en las afueras de Málaga. Hay un montón. Lo que pasa es que, claro, ese es un trabajo sordo, porque hasta que no eclosiona, hasta que no está el producto, parece que no se está haciendo nada, pero claro que se está haciendo. Y muchas de esas empresas, cuando funcionan, pues eso, están en Londres trabajando para un gigante tecnológico, o tú no te das cuenta, a ti te llega tu comida, rápidamente dices, anda, qué eficiencia, pero esa eficiencia es una idea andaluza, pero tú no lo sabes. Claro. Sí, además, a mí hay un dato que siempre me gusta comentar, y es que Y Combinator es la aceleradora de referencia que hay en Silicon Valley, como grandes compañías como Dropbox, pues los aceleraron allí, les ayudaron a iniciar su negocio. Y solamente en esa aceleradora han entrado 2 compañías españolas, y las 2 son de Sevilla. Una fue Vitailer y la otra es Bitnami. Bitnami es una compañía que tiene una sede tecnológica aquí en Sevilla, que tiene un equipo ya de alrededor de 70 personas, y su oficina comercial está en San Francisco, y es la que le presta servicios de cloud a Amazon, a Microsoft, y lo hace desde aquí. Y sin embargo no se percibe, ¿no? Claro, es que era lo que comentábamos antes, ¿no? Esos avances, esos proyectos se crean aquí en Andalucía, pero no se quedan aquí. Es bueno, por supuesto, que se exporten a otros países nuestra tecnología, nuestras ideas, esos proyectos, pero vosotros como expertos, ¿qué se podría hacer para que también se pueda aplicar aquí, para que también eso genere riqueza aquí en Andalucía, que al fin y al cabo la innovación, el emprendimiento y todo este tipo de cosas es fundamental para el desarrollo de un pueblo, en este caso Andalucía? Claro, el primer tema es que el valor añadido se quede. Claro. Evidentemente, cuando la comercialización se produce fuera de aquí a través de una empresa interpuesta, el valor añadido no se queda aquí en impuestos, pero en muchos casos sí. O sea, que cuidado, aquí se venden videojuegos para medio mundo en San Juan de Andalfarache, Genera Games, y ese dinero se queda aquí. El problema, más que... porque estamos en un mundo global y casi todas las soluciones innovadoras se van a vender en todo el mundo. El problema es, primero, conseguir inversores de alto nivel, o sea, de muchísimo dinero, porque si hay inversión, si hay ángeles de negocios que invierten pequeñas cantidades de dinero, pero lo que es a nivel de Londres o a nivel de California, pues no. Y quizá hiciera falta eso. Y luego también hace falta que las empresas andaluzas lo tengan como una prioridad, porque hay un dato, por ejemplo, de la propia Confederación de Empresarios, para que no se me enfade ningún empresario, la he buscado directamente. El 92% afirman realizar inversiones en innovación, pero el 50% no tienen ninguna estrategia de innovación. Quiere decir que andan como pollos sin cabeza, que se están gastando el dinero, no saben muy bien por qué ni para qué. Entonces, eso es lo primero, porque si se produjera esa planificación, aunque sean pequeñas empresas, ahí habría una bolsa de mercado para las personas que están trabajando en Andalucía, y que muchas de las cosas, aunque esas empresas no lo sepan porque no planifican y no miden sus necesidades, hay empresas andaluzas que le podrían dar una solución. A eso es lo que le llaman ecosistema, precisamente. Bueno, si os parece, vamos a hacer un giro. Las nuevas tecnologías está claro que son un avance, pero atención a las consecuencias de su uso, o mejor dicho, su mal uso. Un estudio realizado por un grupo de investigadores canadienses de la Universidad de Ottawa alerta de que el abuso de tablets, móviles y pantallas puede lastrar la inteligencia de los menores. ¿Cómo veis esto?
Al final es como todo el mal uso, ¿no? O sea, si utilizamos una pantalla casi como un entretenimiento para que un niño pues casi que se juegue o que se quede callado, pues al final el mal uso sí que te lleva a que solo vea una pantalla para videojuegos, malgaste el tiempo, ¿no? Pero también hay un uso mucho más eficiente, ¿no? Hay una compañía que es de Málaga que se llama Smartic, que ofrece a los padres un sistema para que los niños jueguen, pero aprendiendo matemáticas. Y yo conozco padres que lo utilizan, que es cuando su hijo ha hecho los deberes, le pide la tablet, pero para jugar a Smartic, ¿no? Con lo cual, no creo que ahí sea un uso ineficiente, ¿no? Yo creo que hace falta control, ¿no? Y nosotros que somos inmigrantes digitales, que no hemos nacido con un tablet en la mano, quizá lo vemos de una manera mucho más distinta, ¿no? Según el estudio, reduce el tiempo recomendable a 2 horas para niños y jóvenes. Pero lo que hay que tener en cuenta es que nuestra mente es adaptativa. O sea, ¿por qué no es adaptativo el test de cociente intelectual? Si va siendo igual toda la vida. Las habilidades cognitivas, lo que nuestro cerebro necesitaba hace 50 años para adaptarse a su entorno y conseguir información de ese entorno, ¿es lo mismo que hace falta ahora? Probablemente no. Entonces, el problema es que yo no puedo absorber semejante cantidad de información con los parámetros de reflexión, de profundidad, de concentración de hace 50 años, porque básicamente me quedaría en la tercera página de Facebook. No miraría nada más. Entonces, como hay tal cantidad de información, nuestra forma de pensar se hace más, perdón por el palabra de la psicología, por heurísticos, es decir, de un vistazo juzgamos, no analizamos profundamente. ¿Por qué? Porque es imposible, no tenemos capacidad de absorber semejante cantidad de información. Y eso afecta a la capacidad de lo que el cociente intelectual mide, que está muy basado en la reflexión, en la lógica, etcétera, etcétera. Sí, porque podría hacer también una pregunta precisamente en torno a lo que tú dices, Agustín, y es si podríamos estar, nos lo preguntamos nosotros y también a nuestros espectadores, 2 horas seguidas leyendo un libro igual de concentrados que, por ejemplo, podíamos estar hace algunos años cuando las nuevas tecnologías no estaban tan tan al uso. Con el móvil en silencio, seguro. Sí, ¿tú crees que sí? Sí, de hecho... Hablo de la gran mayoría. Es complicado. Yo creo que al final el teléfono... Yo reconozco que yo no, ¿eh? Es muy difícil. Yo no tengo esa misma concentración. Porque el teléfono es casi que es imposible que te lo olvides, ¿no? Entonces tienes esa intranquilidad, te has habituado a tener una pantalla cerca, con notificaciones a tiempo real, y si te vas de casa sin el móvil, incluso te sientes raro, ¿no? Entonces, quizás requiere mucha más disciplina de lo que nos hubiéramos imaginado hace 3 años, ¿no? Agustín, también ¿tú tendrías esa capacidad? Yo me cuesta más que antes, o sea, lo hago porque entre mis disciplinas favoritas como entretenimiento está el ajedrez, que requiere estar 5 horas completamente concentrado cuando juegas una partida, ¿no? Y es una gimnasia mental que es contradictoria con el móvil, ¿no? Pero el problema de eso es por la misma plasticidad del cerebro de la que hablábamos antes, es decir, como nos hemos acostumbrado al vistazo, cuesta... porque ha costado... Esto es una cuestión evolutiva. El ser humano al principio pensaba por heurísticos, porque el ser humano primitivo no podía pensar si la motita de polvo que se acercaba rápidamente era o no era un depredador. Porque resulta que el que se lo quedaba pensando, ese murió y ese no tuvo descendencia. Así que genéticamente solo quedó el que pensaba por heurísticos, ¿no? Entonces, la cultura, con mayúsculas, nos ha ido llevando a sentarnos, a pensar, a reflexionar, y surgió todas estas cosas, todas las cosas que hemos inventado y toda la innovación, ¿no? Pero el problema es que esa innovación ha hecho que la mente vuelva al ser humano primitivo, a pensar en heurísticos, a rápido, otra cosa. Sí, a través de las redes sociales es una auténtica flujo de noticias. Por eso es tan maravilloso, porque se ajusta como un guante a nuestra forma de pensar, entre comillas, natural. Entonces, el problema es que para determinados avances y para determinadas cosas necesitamos la forma de pensar que la cultura nos ha dado, el repose. Por ejemplo, una de las cosas de las que algún día podríamos hablar es de las fake news. ¿Por qué se produce eso? Pues porque pensamos en heurísticos. No hay ninguna mentira puesta en la red que aguantara 5 minutos de reflexión. Pero ¿alguien se queda 5 minutos reflexionando sobre lo que está leyendo? No, porque tiene 400 más. Claro. Bueno.
Bueno, nos quedan muchas preguntas, cuestiones que tenía aquí anotada para hablarlas con vosotros, muy interesantes, pero ya se nos agota el tiempo. Tenemos que cerrar aquí nuestra mesa de expertos. Agustín Madariaga, como decimos, periodista compañero, científico de datos, psicólogo y economista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a Juan Jesús Velasco, coordinador del Cubo Andalucía Open Future. Gracias a los dos por habernos acompañado. Dejamos nuestra mesa abierta para el siguiente viernes con otras muchas cuestiones también de interés. Ahora una pequeña pausa y a continuación Ángel Galmin nos trae toda la información del deporte. Hasta luego.